Curimanos Podcast. Bienvenidos. Espacio donde hablaremos de finanzas, economía, liderazgo, de los diferentes tipos de seguros como de vida, protección, anualidades, retiro, cómo lograr las metas que queremos para nuestro negocio y así llevarlo a un nivel mejor. Creemos en el poder de trabajar juntos y por eso queremos compartir esta información para ustedes a través de nuestros presentadores, Martín Curiman y Antonio Solís, y sus invitados, nuestros queridos curimanos. ¿Están listos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Curimanos Podcast, iniciando una nueva temporada. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Antonio, muy contento aquí de regreso con nuevas informaciones después de todo este tiempo que hemos pasado. Tenemos mucho de qué hablar, muchos cambios que vienen en el país y que hay impactos en la parte financiera, pero bueno, antes de comenzar, ¿cómo has estado, Antonio? Muy bien, Martín, también como esa frase que decías hace poco, no estábamos muertos, andábamos de parranda, ¿cómo decías? Andábamos trabajando, decía Joselito, ¿no? Sí. Andábamos trabajando muchas cosas desde que hemos grabado juntos, pero acá estamos. Sí ha habido muchos planes, muchos viajes, muchos nuevos proyectos, muchas actividades. Pasamos varias experiencias, kickoff, y bueno, ahora, como tú dices, viendo cómo está la situación económica en este momento en el país y qué repercusiones puede tener para nosotros y para todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, hoy en día mucha gente está hablando sobre esos cambios que está haciendo la administración de Trump, sobre diferentes aranceles, bueno, sobre todo en la parte en México y en Canadá. Correcto. Que están poniendo aranceles de 25%, que obviamente va a haber una reciprocidad, ya Canadá la implementó. Y México dice que a partir del 2 de abril van a tomar decisión. Por ahora siguen las negociaciones con Estados Unidos para no poner eso. Pero mirá qué interesante, ¿no? Porque los aranceles de ese 25% a México no incluyen el petróleo, por ejemplo. Correcto. Entonces está exento de ese tipo de aranceles. El resto, bueno, hay que esperar. Y esto ha hecho de que mucho del mercado ha cambiado, se ha quedado más que todo quieto para ver qué se espera, cuál es la decisión, si va a haber precios nuevos, si va a cambiar. Y eso, bueno, ha habido un desabastecimiento que poco a poco se va a ir notando y que las compañías grandes han dejado de producir o han dejado de vender, precisamente esperando qué va a pasar para saber qué precio se va a establecer. Por lo tanto, esto sí impacta en la economía y por eso vemos una caída en el stock market, en la bolsa, en diferentes dividendos, bonos, porque en realidad es parte del mercado. Esto no es algo nuevo. Correcto, es parte del juego. Exactamente, 100%. Y siempre ha pasado, medidas económicas que impactan con un país, con otro país, decisiones que son a favor, que no tan a favor, pero siempre han estado esas decisiones económicas, la inflación, la desocupación, el desempleo, porque también si esto empieza a mantenerse y a crecer, va a haber un desempleo. O sea, el implemento que hizo Canadá, por ejemplo, con también incrementándole en la industria siderúrgica a Estados Unidos, obviamente que tiene un impacto muy grande, sobre todo en una industria donde se mueve mucho el acero, el aluminio. En este país va a haber un impacto muy grande en precios y también en desempleo. ¿Cómo va a afectarle a la familia, que es lo que más la gente está buscando o está más preocupada, ¿no? Porque una familia tipo clase media o clase media un poco más abajo, por ahí no están preocupados por lo que pasa en el stock market, pero sí le va a impactar. Totalmente. Porque en el trabajo donde están sí va a haber un impacto económico y por lo tanto va a haber desempleo. Sí, yo creo que en esa parte que mencionas, sí, esto impacta a todos, no por igual, pero sí impacta diferente a las diferentes personas. Yo creo que en el tema de aranceles sí, México, vamos a ver qué pasa. Se hizo una negociación, dijeron que sí, luego que no. Al parecer
la presidenta en México no estaba muy de acuerdo con la administración. Ahora dice que sí está de acuerdo con la administración. Vamos a ver, yo he estado hablando con algunas personas que tienen negocio, que hacen comercio entre ambos países, y sí hay como que este nerviosismo, pese a que no ha pasado nada, entre comillas, sí hay como un poco de nerviosismo, más de nerviosismo, yo creo que más como una cautela antes de tomar decisiones, ¿no? Claro, pero eso es lógico, ¿no? La incertidumbre ante el cambio que se está esperando. Y el otro día conversábamos y una de las cosas que comentaba era precisamente no sobre esto, ¿no? Que esto va a suceder, los cambios políticos, económicos, no está bajo nuestro control. Lo que hace la administración de Trump no está bajo nuestro control. Lo que hace la administración que estuvo, la que va a venir, tampoco. Lo que hace China, lo que hace Corea, no está bajo nuestro control. Lo que está bajo nuestro control es el impacto que nos va a causar a nosotros. Entonces, eso sí podemos controlar. Y las medidas que podemos tomar para cuidarnos sobre esos impactos. Exacto. Entonces, si nosotros somos precavidos y tomamos las medidas correctas o estructuramos nuestras finanzas adecuadamente para controlar ese impacto, entonces, por supuesto, vamos a poder seguir en el camino. Y por supuesto nuestra vida no va a tener un altibajo. ¿Va a repercutir? Sí, pero no nos va a impactar, que nos va a dejar tirados en el camino. Entonces, eso es lo más importante. Y después hay mucha especulación también sobre esto, sí, donde siempre hay gente que está sacando dinero. Hay gente que se está haciendo de dinero porque si todo está bajando, no va a permanecer así. Correcto. Entonces, sabemos muy bien que cuando el mercado baja, después va a haber un alza de mercado y alguien se va a enriquecer. Claro. Ahora, la pregunta va a ser, ¿quién quiere estar en ese momento? ¿Quién quiere estar ahí? ¿Quién quiere aprovechar esa oportunidad? Si uno se ha preparado anteriormente para tener ese cash flow o esos recursos para que el día de mañana haya una oportunidad de crecimiento, tomarla. Sí, 100%. Entonces, creo que es un muy buen tiempo, y como tú dices, en estos tiempos que mucha gente los ve como grandes tiempos de oportunidad, son excelentes escenarios donde la gente va a salir favorecida, y creo que es un buen momento de estar bien preparados. Lo escuchábamos en el kickoff un poco de cómo se ve el mercado laboral, también muchas personas migrando que siguen con que a lo mejor no quieran volver a la oficina, quieren trabajar solamente desde casa, compañías que ya no están aceptando, inclusive muchos empleados federales en los Estados Unidos también, esta administración les dijo que ya tenían que volver a las oficinas. Eso va a ocasionar, yo creo, un movimiento en el mercado laboral interesante, que eso también abre para muchas oportunidades de emprendimiento, y creo que por la parte de lo que nosotros hacemos hay algo que podamos ofrecer definitivamente a estas personas, y además de la asesoría que podemos ayudarles a las personas a tomar mejores decisiones en estos tiempos de incertidumbre. Y un punto más, Martín, también que creo que es importante comentar, las compañías con las que trabajamos. O sea, esta historia nada más quiero hacer esta mención de National Life, que es una compañía de 176 años, muy seguramente ha visto muchos momentos difíciles en la historia, y aún ahí está. Sí, exacto. Fíjate, es una compañía de 1848. ¿Cuántas crisis pasó, no? Exactamente. Pasó la crisis del 30, el 2007, 2008, 2015, las guerras, la guerra mundial, las pandemias. ¿Cuánto ha impactado, no? O sea, las guerras, no solamente Corea, Vietnam, la Primera Guerra Mundial, prácticamente todas. La Segunda Guerra Mundial, donde participaron, ajá, las guerras del Pacífico. Entonces todo eso ha sido un impacto, ¿no? Que obviamente que ha tenido económicamente, y sin embargo es un buen ejemplo que pones, Antonio, que lo supieron manejar. Entonces, si tomaban buenas decisiones, si hicieron buena administración, que si lo trasladamos esto a nuestra familia, ¿no? A nuestros recursos de nuestro hogar, si vos haces una buena administración, si tomás buenas decisiones con tu dinero, entonces te vas a mantener, vas a persistir y tenés esa oportunidad de crecimiento. ¿Dónde estaban ellos hace 100 años atrás? Estamos hablando de una compañía que tiene 176 años de antigüedad, pero
hace 100 años atrás, donde ya era antigua, ¿Sí? porque tenía Claro. 76 años, ¿en qué posición están y en qué posición están ahora? ¿En qué posición estaban en el año 2000, donde pasó 2 crisis económicas muy fuertes? Y fueron muy fuertes para ellos porque sobre todo gran parte del dinero van en los bonos de real estate y en los swap, donde gran parte de su dinero lo tenían ahí. ¿Y dónde están ahora? O sea, la pandemia, donde pasaron meses, donde todo se paró. ¿Y dónde están ahora? Están mucho más arriba. Entonces, pero ¿qué sucede? Estaban bien preparados. O sea, tenían recursos. Tenían la espalda suficiente como para aguantar y saber administrar esos momentos también, ¿no? Más allá de tener el dinero, el recurso, saberlo administrar para que ese recurso se mantenga y perdure. Eso es uno de los puntos importantes que nosotros, si lo trasladamos precisamente hacia nuestro punto de vista, nuestro hogar o nuestro negocio o nuestras finanzas, ese es el punto, saberlo administrar, saber tomar buenas decisiones, saber cómo gestionar el tiempo, no solamente por el tiempo, sino financieramente, cómo prolongar esos recursos y mantenerla. Entonces, cuando uno encuentra esa forma, siempre va a perdurar y va a tener ese punto de crecimiento, porque no todo el momento va a ser malo, no todo el momento va a estar en desaceleración económica. Claro. Entonces va a ser temporal, no es permanente. Entonces prepararse para cuando arranque de nuevo y crecer, tomar esa oportunidad de subirse a esa ola de crecimiento, porque sabemos que en algún momento va a bajar y va a suceder. Esto es cíclico, no es una novedad, no es que la gente no lo sepa, sabe que hay crisis financieras. Entonces, pero esas crisis financieras seguimos estando de pie, seguimos funcionando, seguimos trabajando, seguimos estando presentes. Curiman Brokers, nosotros personalmente tengo más de 15 años en el negocio y seguimos creciendo. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque también son decisiones que uno tiene que ir tomando y saber cómo manejar esas épocas de recesión, esa época de desaceleración, de inflación, de devaluación, y que no afecte. Ahora, hay mucha gente que no está preparada. Eso sabemos muy bien. Ahora, ¿qué tanto quisieran prepararse y qué tanto están dispuestos a mantenerse en esa preparación, ¿no? Porque hay que tener disciplina de ahorro, no solamente para una emergencia, sino para un futuro. Uno tiene que estar siempre manejando ese ahorro a corto, mediano y largo plazo, porque hay diferentes tipos de situaciones en la vida que vos tenés que también ahorrar para largo plazo, a un mediano plazo por si tenés algún crecimiento, alguna emergencia o algo grande, y corto plazo porque para esas cosas que a uno le gusta disfrutar también. Correcto. Sí, creo que todo eso es importante y ahorita quisiera comentar 2 cosas, pero antes, ahorita decías sobre la parte de la experiencia en el mercado, 15 años, 10 años con la agencia, y bueno, creo que también es una muy buena oportunidad para felicitarte y para poder conversar con la gente que recién fue otorgado un reconocimiento como una agencia Platinum para National Life por haber ofrecido o más bien ayudar a miles de familias con más de 6.5 billones de cobertura. Así que muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, realmente es un gran logro para nosotros poder estar presente en tanta familia y haber cumplido. Seguimos cumpliendo y con ese compromiso de cumplirle a todas las personas en el momento que necesiten el dinero. Sí, así que siguiendo en esa misma línea de lo que se ha logrado, ese avance y tú lo has dicho algunas veces, muchas veces no hablamos a lo mejor de número de clientes o número de ganancia, pero no hablamos de algo muy importante que es el número de la cobertura que estamos ofreciendo. Hablar de 6.5 billones de cobertura es una locura. Es un número, ¿no? Importante. Es un número muy importante, y bueno, que habla mucho de esta preparación, de esto, del estar preparados, del estar listos, y sí, como tú decías, qué tanto la gente va a estar dispuesto a prepararse, a dar esos pasos de poder cambiar algo. Yo creo que muchas veces quisiéramos cambiar muchas cosas de nuestras vidas en un mismo momento, pero yo creo que es momento de dar estos pasos. Por un lado,
ya en el tercer mes del año, por un lado casi terminando el primer trimestre, pero por el otro lado tenemos todo el año a favor. Yo creo que hoy en esta psicosis del que el tiempo pasa muy rápido, por otro lado también tenemos tiempo y tenemos que saber que al final del día sí son 12 meses y nos quedan todavía 9 meses muy buenos que podemos hacer muchas cosas. Correcto. Eso, bueno, es algo que uno también es prepararse, ¿no? Porque toda esa familia que ha confiado en nosotros se ha preparado y ha entendido el concepto de la protección financiera y el concepto de preparar y tener un dinero en un futuro, ya sea para su jubilación, su retiro o la pensión, para educación de los hijos, para tener un dinero extra el día de mañana por cualquier emergencia que tenga. Entonces, toda esa gente ha confiado, ha entendido el concepto de la preparación y lo vemos día a día, semanalmente, de todas esas personas que cuando llegue ese momento se sienten respaldados porque el dinero está, de forma rápida se lo otorga y pueden cumplir ese compromiso que tuvieron o ese plan por el cual ahorraron dinero. Que también cuando uno ve la realidad, que esto funciona y trabaja correctamente, entonces la gente no solamente confía, sino que son portadores también de una información hacia los demás. Sí, y creo que es una excelente, además de la preparación, creo que a través de lo que hacemos, es una excelente manera, ahorita que hablabas de recibir ese beneficio, de recibirlo rápidamente cuando uno ya no está o cuando pasa por un proceso de algún tipo de enfermedad. Yo creo que es la mejor manera de maximizar el dinero. Como yo lo he platicado con algunos clientes, nunca, o más bien siempre la compañía te va a dar más de lo que tú le puedas poner. Uh-huh. Entonces es una manera de maximizar tu dinero por donde lo quieras. Por ejemplo, si acabas de adquirir un seguro y falleces en el siguiente año, ¿y cuánto pudiste haber pagado ahí? Promedio, vamos a pensar que si un cliente promedio paga $200, pagó $2,400 y tenía, vamos a pensar bajita en la mano, $300,000 de cobertura. O sea, ¿cómo maximizaste de esos $2,400 a $300,000? No tienes que morir necesariamente, puedes pasar por un proceso de enfermedad o simplemente llegar a tu etapa de retiro, y cómo ese dinero también se multiplica. Yo creo que hoy por hoy sigue siendo una estrategia de maximización de nuestro capital como ninguna otra, en mi opinión. Claro, sí, y no solamente el hecho de maximizar el capital, porque vos podés generar capital por diferentes maneras, medios y vehículos, ¿no? Donde que podés invertir dinero en diferentes áreas, en real estate, en negocio, en stock, en lo que sea. Pero fíjate un punto importante, en toda la parte donde vos maximizás en un vehículo de inversión totalmente diferente, vas a pagar impuestos. ¿Sí? Y ahora, si vos encontraras la forma y el modo de no pagar impuestos, sería algo interesante. Que todavía la gente no ha puesto su enfoque o no lo toma tan en cuenta la parte de los impuestos, pero estamos hablando de un 20%, que es un porcentaje grande de tu capitalización, y tener que pagarle impuestos, un 20% es mucho dinero. Cuando uno lo tiene en cuenta, entonces ahí es donde empieza a funcionarle. Porque no solamente es el 20% de quitar todo el dinero, sino que también es un 20% que ese dinero de impuestos, piensa, si lo pones a invertir, si lo pones a trabajar, te va a generar interés también. Entonces estás creciendo tu dinero, no solamente en dinero tuyo, sino dinero de impuestos que lo estás haciendo crecer. Y si encima no lo tenés que pagar, eso es fundamental. Ese es un punto muy, muy, muy importante, porque hace una diferencia. Si uno hace esta matemática en el tiempo y del 20% que podrías llegar a pagar y de no pagarlo, marca una diferencia muy importante. Y otra cosa adicional a lo que tú decías, Martín, este beneficio de impuestos y el beneficio, como dijiste, hay varios vehículos o caminos que podemos tomar, que el riesgo prácticamente es cero. Uh-huh, correcto. Pero bueno, hay que seguir informando a la gente, hay que darle las opciones que hay en el mercado y que ellos tomen la decisión. ¿Por qué es bueno tomar esta decisión?
que no siempre es la mejor, porque eso hay que aclararlo, pero depende de la persona, de su edad, como también muchos de los productos que se utilizan, que son a través de seguro de vida, hay que tener en cuenta la condición de la persona. Correcto. Pero más allá del seguro de vida es también los productos indexados que te van a garantizar, algunos pagan impuestos como anualidades, pero te va a garantizar que tu dinero realmente esté ahí. Con esta caída del mercado, y esto creo que puede ser un tema para el próximo capítulo, para el próximo podcast, que vos fíjate algo interesante, ahora que el mercado ha caído, decime qué 401k ha crecido, decime qué anualidad variable ha crecido, ¿cuál es el IRA que ha crecido en estos días? Ninguna. Todos han bajado. Ajá. Ahora, ¿van a recuperar ese dinero? No. Eso ya se perdió, porque ya está abajo. Ahora hay que trabajar para empezar a recuperar. Entonces, ahí está el poder de nuestros productos indexados. Perfecto, sí, creo que eso es bien importante. Y ahorita que me quedé pensando de, ¿se va a recuperar? No, sí, es como volver a empezar. Prácticamente. Entonces sí, acá lo que vamos a hacer en Curiman Brokers Group y seguimos haciendo es proteger a más familias, poder llevar nuestro mensaje de asesoría financiera, de consultoría financiera, tanto para negocios como para individuales o como familias, para aquellas personas que quieran más información, de conocerte a ti, Martín, de escucharte. ¿Dónde te podrían encontrar? Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales como Martín Curiman Oficial en Instagram o Martín Curiman en TikTok, Facebook, LinkedIn y el canal mío de YouTube o martincuriman.com, mi página web. Ok, perfecto. Entonces ahí, ya saben, síganos escuchando, síganos, suscríbanse. Si aún no se suscriben al podcast aquí a través de Spotify, de Google Podcast o de Apple Podcast y más de 7 plataformas más, síganos. Y bueno, esto fue un episodio de Curimanos Podcast. Muchas gracias, Martín. Gracias, Antonio. Curimanos Podcast. Encuentra este y otros episodios en Spotify, YouTube y otras plataformas.